El sol de la mañana se colaba generoso por los ventanales de la cocina, pintando de dorado el parquet y acariciando el rostro de mi pequeño mientras desayunaba. Cada rayo parecía una bendición, un recordatorio silencioso de lo infinitamente afortunada que era. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de las tostadas con mermelada y el dulce perfume de las flores frescas que Alejandro, mi querido esposo, me había traído sin motivo alguno el día anterior. Para mí, la vida era eso, una sinfonía de pequeños placeres y una constante sensación de plenitud. Alejandro, con su sonrisa tranquila y sus ojos que reflejaban la misma luz que yo sentía en mi interior, se movía por la cocina con la facilidad de quien está en su santuario. Me ofreció una taza de té, justo como me gustaba, y acarició mi brazo al pasar. «Buenos días, mi amor», susurró, y en su voz escuché el eco de todos los años de sueños compartidos, de la confianza inquebrantable que habíamos construido ladrillo a ladrillo, momento a momento. Él era el ancla de mi mundo, la roca sobre la que habíamos levantado nuestra hermosa familia. Su presencia, tan sólida y reconfortante, era el pilar de mi felicidad. Miré a nuestro hijo, riendo mientras intentaba atrapar una miga de pan que se le había escapado. Su risa, clara y despreocupada, era la melodía favorita de mi corazón. Había soñado con aquel momento toda mi vida, un hogar lleno de risas, un esposo al que amara con cada fibra de mi ser, un hijo que fuera el reflejo de nuestro amor. Y allí estaba, materializado ante mis ojos, más perfecto de lo que jamás pude haber imaginado. «Hoy es un día hermoso, ¿verdad, mami?», dijo mi pequeño, alzando su carita inocente. Sus ojos grandes y curiosos eran un pozo de dulzura. «Precioso, mi vida». «Como todos los días que pasamos juntos», respondí, inclinándome para darle un beso en la frente, aspirando el dulce olor a champú infantil de su pelo. Más tarde, mientras Alejandro salía para el trabajo, me envolvió en un abrazo que me hizo sentir íntegra, segura, amada. «Te quiero, Beatriz», dijo contra mi pelo. «Más cada día». Eran palabras sencillas, pero que resonaban con la verdad de un amor profundo y sincero. Le miré marchar, su figura alta y fuerte alejándose por el jardín hacia el coche, y una punzada de gratitud me invadió. Era el hombre perfecto, el padre ideal. Jamás dudé de su lealtad, de su amor incondicional por mí y por nuestra familia. Nuestro matrimonio, pensaba, era invulnerable. Me sentía completa. Mi trabajo como artista visual me permitía expresar la alegría que me embargaba, creando cuadros llenos de color y optimismo. Tenía amigos maravillosos, conversaciones profundas y una hermana, Sonia, con la que compartía risas y recuerdos de la infancia, a pesar de que a veces nuestras personalidades chocaban. Hablábamos por teléfono casi a diario, y aunque era un poco más excéntrica y celosa de su independencia, la quería profundamente y sabía que ella sentía lo mismo. Nuestra familia, aunque con sus pequeñas peculiaridades, era un círculo de apoyo y afecto inquebrantable. Cada noche, después de ropar a nuestro hijo y escuchar sus sueños infantiles, Alejandro y yo nos sentábamos en la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía un manto de diamantes. Hablábamos de nuestro día, de nuestros planes, de cómo veíamos envejecer juntos. Me contaba anécdotas de su estudio de arquitectura, y yo le compartía mis ideas para nuevas piezas. Esos momentos de intimidad eran tesoros, confirmando que nuestro amor no era solo pasión, sino una amistad profunda y un entendimiento mutuo. Era una vida tejida con hilos de oro, un tapiz de felicidad sin fisuras. Sentía que había alcanzado la plenitud, que mi existencia era una obra maestra de armonía y dicha. No había nubes en mi horizonte, solo el brillo constante de un sol perpetuo. El aroma a café recién hecho y el murmullo de las noticias matutinas eran la banda sonora de nuestros días en aquella casa, un remanso de paz en Lomas de Chapultepec. Cada mañana, me despertaba junto a Alejandro, su brazo acunando mi cintura, el sol filtrándose por las cortinas, pintando halos dorados sobre nuestra piel. Leo, nuestro pequeño rayo de luz, solía irrumpir en la habitación con su energía inagotable, sus risas despeinando el aire, convirtiendo las mañanas en una burbuja de alegría pura. Desayunábamos juntos, hablando de los planes del día, de los proyectos escolares de Leo o de las anécdotas de mi estudio y del suyo. Alejandro,
con su mente aguda y su carisma innato, siempre encontraba la forma de hacernos reír, de convertir cualquier pequeño contratiempo en una lección o en un chiste. Mi trabajo como artista visual era una extensión de mi alma, un lienzo donde volcaba toda esa felicidad. Mis cuadros vibraban con los colores de la vida que me rodeaba, los tonos tierra de nuestras escapadas a Valle de Bravo, el azul profundo de las piscinas que decoraban los jardines de nuestros amigos, el verde esmeralda de los árboles que se asomaban por nuestra ventana. Mis exposiciones eran siempre bien recibidas, y sentía una profunda satisfacción al ver cómo mi trabajo conectaba con la gente, transmitiendo un mensaje de optimismo y belleza. La plenitud profesional no era solo una frase, era una realidad palpable, una constante fuente de energía que se sumaba a mi ya desbordante alegría personal. Nuestras noches estaban reservadas para nosotros tres. Después de un cuento y un beso de buenas noches para Leo, Alejandro y yo nos permitíamos esos momentos serenos que tanto atesoraba. A veces, Pilar, la madre de Alejandro, se unía a cenar. Era una mujer elegante, con un aire de matriarca bondadosa, y sus historias de la familia de Alejandro siempre llenaban la casa de un calor especial. Aunque Alejandro no era su único hijo, él era su primogénito y había una conexión particular entre ellos, un respeto mutuo que a mí me tranquilizaba. Mis amigas, la mayoría también artistas o profesionales de éxito, formaban un círculo de apoyo invaluable. Con ellas compartía mis inquietudes, mis logros, nuestras interminables charlas sobre arte, maternidad y la vida en general. Y luego estaba Sonia, mi hermana. A pesar de nuestras pequeñas diferencias, la envidia que a veces intuía en sus ojos cuando hablaba de mi vida perfecta o su necesidad constante de independencia, nuestra conexión era inquebrantable. Ella era mi confidente más antigua, la única que conocía cada rincón de mi pasado, las luces y sombras de nuestra infancia. Sus llamadas inesperadas y sus visitas fugaces siempre traían una ráfaga de aire fresco, y aunque a veces sus comentarios podían ser un poco punzantes, sabía que me quería a su manera. Era una constante en mi vida, sólida como una roca, incluso si a veces la sentía distante. Sí, mi vida era una obra maestra, cada pincelada un acierto, cada color una emoción vibrante. El tapiz de mi existencia no solo estaba tejido con hilos de oro, sino bordado con perlas de felicidad y diamantes de estabilidad. Alejandro era mi ancla, Leo mi sol y mi red de apoyo, mi seguridad. Creía firmemente que los desafíos solo existían para otros. Mi destino estaba escrito con tinta indeleble de dicha. Cada día era una confirmación de que había acertado en cada decisión, que había construido un santuario de amor y armonía, impenetrable a cualquier adversidad. Nada, absolutamente nada, podía perturbar esta paz, esta placidez con la que vivía. O al menos, así lo creía. Mis días eran un ballet bien coreografiado, cada movimiento calculado para la máxima dicha. Sin embargo, en el escenario de mi existencia idílica, comenzaron a aparecer sombras sutiles, casi imperceptibles al principio. El primer atisbo de discordia llegó de la mano de Alejandro y su teléfono móvil. Siempre había sido discreto, sí, pero su discreción se transformó en una protección casi obsesiva. Recuerdo una tarde primaveral. Estábamos en el salón, con Leo jugando tranquilamente en su rincón, y Alejandro revisando emails en su móvil. Sonó una notificación. Él, que normalmente no se inmutaba, tensó sus hombros y giró el teléfono con una rapidez inusual, interrumpiendo la conversación que teníamos sobre las vacaciones de verano. Ah, debe ser un correo importante de la oficina, soltó, su voz con un deje extraño que yo atribuí al cansancio. Lo ignoré. Mi Alejandro era un pilar, un hombre de negocios exitoso, y su mente siempre estaba ocupada. Era natural. Pero luego, las ocurrencias se hicieron más frecuentes. Llamadas que cortaba abruptamente, con explicaciones vagas sobre un proveedor molesto o problemas de última hora con los inversores. Su tono se volvía evasivo, su mirada se perdía en un punto lejano. Mi mente, educada para la perfección, intentaba racionalizar cada indicio. Es el estrés laboral, me decía, es su privacidad, Beatriz, confía en él. La confianza, esa palabra sagrada que sostenía el universo que había construido, me impedía ver más allá. Una mañana,
mientras Alejandro se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era una notificación de una aplicación de fotos. Por un instante de pura curiosidad, instintivo y sin malicia alguna, deslicé el dedo por la pantalla para verla. Y allí estaba. Una imagen borrosa, un niño sonriendo tenuemente, con una sombra familiar en el fondo, quizás el rostro de Alejandro. Mi corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera procesar la imagen, la puerta del baño se abrió. Alejandro salió, la toalla alrededor de su cintura, y sus ojos se clavaron en el teléfono en mis manos. Su reacción fue instantánea. Sin una palabra, tomó el móvil, su expresión indescifrable, y al instante vi cómo eliminaba la foto. Fue un error de la nube, dijo, su voz extrañamente plana, ya sabes cómo son estas aplicaciones, suben cualquier cosa. Mis labios se curvaron en una sonrisa tensa. Claro, mi amor, respondí, mi voz sonando más hueca de lo que esperaba. Me obligué a no pensar en ello, a barrer esa inquietud incómoda bajo la alfombra de mi invencible felicidad. Pero la imagen, aunque borrosa, y la reacción nerviosa de Alejandro, eran astillas que se habían incrustado en el brillante cristal de mi percepción. Esa noche, mientras yacía a su lado en la cama, la placidez que me definía empezó a resquebrajarse. Las risas de Leo ya no resonaban con la misma alegría despreocupada en mis oídos. El confort del silencio entre nosotros se transformó en un eco de preguntas no formuladas. Sentí un frío escalofrío. No sabía definirlo con precisión, pero algo había cambiado. La seguridad que creía inquebrantable, mi santuario de amor y armonía, había recibido el primer golpe. Un golpe silencioso, invisible, pero que se clavaba lentamente, punzante y helado, en la misma raíz de mi alma. Y de repente, el dulce tapiz de mi existencia, antes tejido con hilos de oro, empezó a deshilacharse en sus bordes, revelando un abismo desconocido. Él, en la espalda, no había sido un estruendo, sino un susurro gélido que prometía un tornado. Esa mañana, me esforcé por borrar la imagen difusa y la extraña reacción de Alejandro. Barrí los restos de inquietud, diciéndome que mi mente me jugaba trucos, que la felicidad era una elección y la mía era inquebrantable. Me levanté, preparé el desayuno como cada día, riendo con Leo mientras devoraba sus cereales. Quería creer que era solo una mancha insignificante en el lienzo perfecto de nuestra vida. Pero era en vano. La grieta, silenciosa, estaba ahí. Y fue justo cuando intentaba sellarla con la cotidianidad, que un nuevo evento, aparentemente trivial, vino a abrirla de par en par. Mamá, mamá. Hoy viene Mateo a jugar, exclamó Leo, mi pequeño de 8 años, irrumpiendo por la puerta de la cocina con una energía digna de un torbellino. Sus ojos castaños, idénticos a los míos, brillaban con una alegría desbordante. Es mi nuevo mejor amigo del colegio. Es súper divertido. Mi corazón se infló de ternura. Era tan puro, tan lleno de luz. Qué buena noticia, mi amor, le respondí, secándome las manos en un paño de cocina. Estoy feliz de que hayas hecho un amigo tan especial. ¿A qué hora llega? Después del colegio. Me dijo la maestra que iría directamente. Su mamá trabaja hasta tarde, explicó, sin dejar de saltar. Por la tarde, la casa se llenó del dulce bullicio de la infancia. Leo arrastró a su amigo Mateo, un niño de la misma edad, de piel clara y cabello castaño revoltoso. Vestía una camiseta de superhéroe ya algo desgastada y una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Era un niño encantador, de esos que parecen llevar la alegría consigo a todas partes. Hola, Mateo, lo saludé, inclinándome para quedar a su altura. Soy Beatriz, la mamá de Leo. Qué alegría tenerte en casa. Mateo me miró con curiosidad. Hola, señora Beatriz, dijo, su voz era dulce y un poco aguda. Puedes llamarme Beatriz, cariño, le ofrecí, tratando de transmitirle la misma calidez que sentía por Leo. Mi instinto maternal se apoderó de mí, y los envolví en un abrazo fugaz. Los dos niños se rieron, cómplices, antes de salir disparados hacia la sala de juegos,
listos para la batalla intergaláctica que seguramente ya habían planeado. Los observé mientras jugaban, sus risas llenaban el espacio que antes me había parecido tan pesado. La casa recuperaba algo de su brillo. Quizás, después de todo, esa extraña sensación de la noche anterior había sido solo un producto de mi imaginación cansada. Suspiré, un lento aliento de alivio que liberaba la tensión acumulada. Preocupada de que el hambre los asaltara, les llevé una bandeja con galletas y limonada a la sala de juegos. Me senté en un rincón del sofá, observando cómo construían una fortaleza de cojines, abstraídos en su propio universo. Eran la viva imagen de la amistad infantil, inocente y pura. Fue entonces cuando la frase, surgida de la más simple e inesperada naturalidad, se clavó en mi pecho como una estaca helada. Los niños hablaban de sus padres, de lo que hacían, de sus trabajos. Leo, siempre orgulloso, dijo, mi papá es arquitecto, diseña edificios altísimos. Y es el mejor del mundo. Mateo, con esa misma sonrisa ingenua, se encogió de hombros, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Miró la foto de Alejandro que presidía una de las estanterías de la sala, justo encima de donde estábamos. Y luego, me miró a mí, con esos grandes ojos inocentes, y soltó, su voz clara y sin atisbo de malicia. Tu esposo también es mi papá. Las galletas cayeron al suelo con un tintineo sordo. La bandeja se ladeó, derramando algunas gotas de limonada sobre la alfombra. El ruido fue insignificante, pero para mí, sonó como un estruendo que lo rompía todo. El aire se volvió de plástico, denso, imposible de respirar. La sonrisa de Mateo, la figura orgullosa de Alejandro en la foto, la alegría de Leo, todo se distorsionó, se convirtió en un caleidoscopio de sombras danzantes. Mi corazón, que segundos antes había estado tranquilo, comenzó a golpear contra mis costillas con una fuerza brutal, como un pájaro enjaulado tratando desesperadamente de escapar. Los escalofríos de la noche anterior regresaron, pero esta vez, no eran susurros. Eran el ulular gélido del tornado que había prometido. El tiempo se detuvo. No era una metáfora, juro que los segundos se estiraron, se hicieron chiclosos, imposibles de avanzar. El tintineo de las galletas al chocar contra la madera del piso, el chorrito de limonada que seguía extendiéndose lentamente por la alfombra, todo ocurrió en una cámara lenta agónica, mientras mi cerebro, en una fracción de segundo, trataba de procesar el absurdo. ¿Qué dijiste, Mateo? Mi voz apenas un susurro, una exhalación sin fuerza, como si para hablar tuviera que empujar a través de una pared invisible. Mis ojos, seguramente desorbitados, se fijaron en los suyos, grandes y curiosos, sin pizca de malicia. Mateo inclinó la cabeza, su sonrisa intacta. ¿Mi papá? Sí, él es mi papá. Me lo dijo mi mamá. Tu esposo, el de la foto, es igualito. Es mi papá también. La confirmación, tan sencilla, tan pueril, fue un golpe físico. Un puño invisible se clavó en mi estómago, sacándome el aire que me quedaba. La foto de Alejandro, antes un ancla de seguridad, ahora se burlaba de mí desde la estantería, su sonrisa tranquila, su mirada leal, todo mentira. Una burla cruel. Leo, que hasta ese momento había estado ocupado tratando de rescatar una galleta intacta, levantó la vista, confundido. ¿Mi papá? Papá Alejandro es solo mi papá, Mateo. No es tu papá. La inocencia de Leo era otro puñal. Su pura e indiscutible fe en su padre lo hacía aún más doloroso. No entendía el monstruo que se había escurrido en nuestra sala, en nuestra vida. Mi mente deambulaba en un torbellino de teorías imposibles. ¿Un juego de niños? ¿Una confusión? ¿Una broma cruel? Pero la forma en que Mateo lo dijo, sin dudar, con la simpleza de una verdad establecida. Me obligué a respirar, el aire rasgando mi garganta, y traté de encontrar una explicación lógica, alguna. Mateo, dije, forzando una calma que no sentía. Mi garganta estaba seca, mis labios pegados. Seguro que te confundes. ¿Cómo se llama tu papá? Los ojos de Mateo se abrieron un poco más,
como si le estuviera haciendo una pregunta tonta. Alejandro, dijo, la respuesta instantánea, una evidencia inmutable. Mi papá se llama Alejandro. Como el tuyo. La sangre se me heló en las venas. Alejandro. No un Ricardo, no un Juan. Alejandro. El mismo nombre, el mismo rostro. Mi Alejandro. Mi esposo. El padre de mi hijo. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. La habitación comenzó a girar lentamente, la alfombra, las estanterías, los juguetes de los niños, todo se mezclaba en un torbellino borroso. Mi pecho se oprimió, el corazón latiendo desbocado, no contra mis costillas, sino como si quisiera salir de mi propia piel. Era pánico, sí, pero también una furia silenciosa, helada, que comenzaba a cristalizarse. No podía ser. No podía ser verdad. Y, sin embargo, la certeza se asentaba en mis huesos, fría y pesada. Miré a Mateo, a Leo, a la foto de Alejandro. Un abismo se abría a mis pies, y yo estaba al borde, a punto de caer en la oscuridad de una traición inimaginable. El tornado no había ululado, había aterrizado y estaba a punto de desatar su furia devorándolo todo. El zumbido no solo llenaba mis oídos, se extendía por cada fibra de mi ser, como una corriente eléctrica que me paralizaba y a la vez me hacía temblar. Mis ojos, fijos en la fotografía de Alejandro en la repisa, se desviaron lentamente hacia Mateo, ese niño que hasta hacía un instante era solo el amigo de Leo, y ahora era una bomba de tiempo detonando en mi sala. Leo, inocente, continuaba jugando, ajeno al cataclismo que se desataba a su alrededor. Fue en ese preciso instante cuando la cerradura de la puerta principal giró. Un sonido familiar, el preámbulo de lo que hasta hace segundos era la parte más sólida de mi mundo, mi hogar, mi refugio. Alejandro había llegado. Mis ojos se clavaron en la puerta, que se abría. Él entró, con esa sonrisa cansada pero cálida que me conquistó hace años. Estoy en casa, murmuró, mientras se disponía a dejar las llaves en la bandeja junto a la entrada. Pero entonces, su mirada se encontró con Mateo. Vi cómo la sangre le abandonaba el rostro. La sonrisa se desdibujó, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el color de su piel se tornó de un matiz ceroso, asqueroso. Ni siquiera vio a Leo. Toda su atención se centró, con un pánico apenas disimulado, en el niño que tenía enfrente. Sus músculos se tensaron, sus hombros se encogieron, como si esperara un golpe justo allí, en el centro de su pecho. «Mateo, ¿qué haces aquí?», su voz, en un susurro ronco, casi inaudible para mí, pero que para él parecía una desesperada mordaza. Caminó hacia el niño con una prisa torpe, sus manos extendidas como si quisiera cubrirlo, desaparecerlo, o ahogarlo en un abrazo de censura. Se inclinó, y susurró algo al oído de Mateo, algo que no pude escuchar, pero que debía ser una orden, una súplica o una amenaza. El horror en sus ojos era tal que me hizo sentir náuseas. Alejandro, mi propia voz sonó como un silbido, agudo y extraño, irreconocible. ¿Puedes explicarnos qué pasa aquí? ¿Por qué Mateo dice que tú eres su padre? Su cuerpo se tensó aún más. Ya no intentó disimular. La máscara de la normalidad se resquebrajó y cayó en pedazos. Se giró lentamente hacia mí, sus ojos, antes tan llenos de pánico, ahora abrumados por la culpa, por una vergüenza que quemaba. La mandíbula le temblaba. Beatriz, yo. Su voz se ahogaba, sin encontrar palabras. Alejandro, por el amor de Dios, háblame, grité, mi voz ahora sí, recuperando su fuerza, vibrando con una furia cruda y una desesperación ardiente. Sentí mis puños apretarse, mis uñas clavándose en las palmas de mis manos. ¿Es esto una broma enferma? ¿Quién es este niño? Él cerró los ojos por un instante, un suspiro tembloroso escapó de sus labios. La rendición. Mateo es mi hijo, soltó, las palabras apenas audibles, como un veneno espeso. Es mi hijo, Beatriz. De una relación que tuve hace años,
Antes, mucho antes de Leo. Cada palabra era un cuchillo. Unas cuchillas heladas y afiladas clavándose una por una en mi corazón. Mis piernas perdieron fuerza, mi cuerpo se inclinó peligrosamente. Tuve que agarrarme a la mesa para no caer. ¿Una relación? ¿Qué relación? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo sabía? ¿Y quién es su madre? Se terminó, te juro que se terminó hace años. Con Carla. Fue un error, un momento de estupidez, de debilidad. Lo nuestro siempre fue lo real. Ella se fue al extranjero después, creí que todo estaba zanjado. Pero volvió hace unos años y Mateo nació. Ella me buscó para que me hiciera cargo, para que supiera que era su padre. Hemos mantenido un acuerdo de copaternidad discreta. Te juro que es solo por el niño, que no hay nada más. Nada. Su voz era un lamento, sus manos temblaban, se acercó a mí, sus ojos implorando. Por favor, Beatriz. Perdóname. Fue mi secreto, mi maldito secreto. Es el hijo de mi sangre, no lo quería ocultar, pero no sabía cómo decírtelo sin destruirlo todo. Te juro que voy a romper todo lazo. Lo juro por lo más sagrado. Lo haré. Ya no habrá más Carla, ni más excusas. Solo nosotros, solo tú y Leo. Pero ya era tarde. Las promesas eran ceniza en el viento. Todo se había destruido. Se había destrozado. Mi vida, mi matrimonio, la imagen de mi Alejandro, la confianza. El aire se volvió irrespirable. La habitación, una vez llena de la luz de nuestro hogar, se había transformado en un mausoleo helado. Ya no sentía furia, solo un vacío abrumador, un pozo sin fondo. Había caído al fondo, al punto más bajo. El tornado no solo había aterrizado, había barrido con todo a su paso, dejándome de pie sobre escombros, completamente sola. Ya no sentía furia, solo un vacío abrumador, un pozo sin fondo. Había caído al fondo, al punto más bajo. El tornado no solo había aterrizado, había barrido con todo a su paso, dejándome de pie sobre escombros, completamente sola. Alejandro, lejos de disculparse más, de seguir implorando, se levantó, su rostro contorsionado por una emoción que no supe descifrar de inmediato. ¿Era culpa? ¿Vergüenza? No. Era resentimiento. Mira lo que has hecho, Beatriz, siseó, su voz goteando amargura, una volteada de tortilla tan abrupta que me cortó el aliento. Estás exagerando. Siempre lo haces. Esto es una crisis, sí, pero podíamos haberlo superado. Podíamos haber salvado algo. Mis ojos, llenos de lágrimas contenidas, se fijaron en él. Él, que acababa de derribar mi mundo, me acusaba a mí. ¿Salvar qué, Alejandro? ¿Qué queda por salvar? Me has mentido durante años. Tienes otro hijo. ¿Y me culpas a mí por sentirme destruida? Las palabras apenas salían de mi garganta, rasposas y ahogadas. Él dio un paso atrás, con los brazos cruzados, una postura defensiva que gritaba acusación. Siempre tan dramática. Esto es lo que pasa contigo, lo conviertes todo en el fin del mundo. No pudiste manejar una verdad incómoda, una verdad que ni siquiera era tan grave. Solo un error del pasado. Pero tú has destrozado esta familia con tu reacción desmedida. Su voz era un bisturí, cortando el último hilo de esperanza, de comprensión, de respeto. Me quedé helada. ¿Mi reacción desmedida? Él. El que había forjado una vida paralela bajo mi nariz, que había engendrado un hijo con otra mujer, que había mantenido un acuerdo de copaternidad discreta, que nunca me había revelado. Mi garganta se cerró. No había aire. No había palabras. Solo el eco de sus acusaciones golpeando contra las paredes de lo que había sido mi hogar, mi refugio, mi sueño. Me voy, dijo, sin un atisbo de pena, sin una mirada hacia mi devastación. Necesito espacio. Tú necesitas espacio.
Claramente, no puedes con esto ahora mismo. Volveré cuando te calmes. Cuando puedas ver las cosas con más perspectiva. Perspectiva. La ironía era tan cruel que me quemaba el alma. ¿Qué perspectiva podía tener si mi mundo giraba en un remolino caótico? Lo observé mientras se alejaba, sus pasos decididos, sin titubeos. Esperaba verlo regresar, implorar de nuevo, quizás deshacer el entuerto, negar lo que había dicho. Pero no lo hizo. Solo siguió hasta la puerta, tomó una pequeña mochila que siempre tenía lista para las excursiones al gimnasio o los fines de semana, y salió. El sonido de la cerradura al encajar fue el epitafio de mi matrimonio. Los días se convirtieron en un purgatorio. Alejandro no regresó. No llamó. Al principio, la incredulidad, luego la desesperación pura. Las llamadas que no contestaba. Los mensajes que ignoraba. Pilar, mi madre, intentó consolarme, pero yo era un témpano. Sonia, mi hermana, miraba con una mezcla de curiosidad y desdén, como si este drama fuera mi propia telenovela fallida. Hasta que recibí una llamada de nuestro abogado. Javier, un amigo de la familia, su voz llena de una cautela que me heló la sangre. Beatriz, ¿has hablado con Alejandro? Su casa, la que no sabíamos que tenía, quiero decir, la que compró hace unos años en el barrio de Las Rosas. Está allí con Carla y el niño. Parece que se ha mudado. Es su hogar ahora. Las palabras de Javier no fueron un dardo, fueron una explosión. No solo había mentido sobre el error del pasado, sobre él se terminó hace años. No. Aquel acuerdo de copaternidad discreta era una vida. Una segunda vida, plenamente establecida, con una casa, un hogar, una familia alternativa que había mantenido oculta bajo el velo de mi confianza y su falsa devoción. Él no se había ido para darme espacio, se había ido a su otro hogar. A su otra esposa, a su otro hijo. El aire se escapó de mis pulmones. Mis rodillas flaquearon. La furia regresó, pero esta vez era fría, glacial, anidando en lo profundo de mis huesos. Ya no era el llanto ahogado de una mujer traicionada, sino el silencio agudo de quien ve el rostro del enemigo por primera vez. Alejandro no era mi marido roto y arrepentido. Era un arquitecto de mentiras, un manipulador maestro, un traidor que me había reducido a escombros con una sonrisa. Y yo, Beatriz, no era una víctima ahogada en el dolor. Era la silueta en la ventisca, endurecida, con los ojos secos, y un único objetivo cristalizándose en las profundidades de mi recién descubierto abismo. Lo que él había destruido, yo lo reconstruiría. Y luego lo derribaría todo. Pero a mi manera. Las palabras de Javier, ese susurro gélido que confirmaba la doble vida de Alejandro, resonaron en el vacío que se abría a mi alrededor. Aquella noche, aún en shock, intenté procesarlo, pero el mundo real interrumpió la caída. No tardó. La noticia de nuestra separación, eufemismo cobarde para la monstruosidad de su engaño, se esparció como un reguero de pólvora. Lo que Alejandro había construido durante años, yo misma lo derribaba con mi escándalo, al menos así lo percibía su círculo de aduladores, y lo que era peor, su propia familia. En menos de una semana, el aire antes denso con la compasión hipócrita se volvió cortante. Las llamadas se hicieron escasas, luego inexistentes. Los «¿cómo estás?», de las que creía amigas se transformaron en un silencio ensordecedor. Las invitaciones a eventos compartidos, a cenas, a reuniones de la comunidad de nuestro colegio, dejaron de llegar. Cuando me atrevía a cruzarme con alguna de ellas en la calle, sus ojos, antes cálidos, ahora me eludían o, peor aún, me miraban con una mezcla de lástima y reproche. Como si yo, Beatriz, no fuera la víctima, sino la causante de la onda expansiva que amenazaba con manchar la inmaculada reputación del pobre Alejandro. Pero el golpe más cruel no vino de los amigos mutuos, sino de aquellos a quienes una vez consideré mi segunda familia, los padres y hermanos de Alejandro. La señora Elena, su madre, que solía abrazarme con el cariño de quien ve a una hija, me telefoneó una tarde.
Su voz, antaño dulce, era ahora un látigo. Beatriz, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste pisotear así el nombre de mi hijo? ¿Sabes lo que le ha costado llegar a donde está? No puedes destrozar su vida, su reputación, por una tontería. Los hombres tienen sus cosas, pero tú no entiendes los sacrificios que un hombre debe hacer por su familia. Sus palabras se clavaron en mí, cada una un dardo envenenado. ¿Sacrificios? La doble vida, la casa oculta, el otro hijo, ¿eran acaso sacrificios? Para ella, sí. Para ellos, era yo la histérica, la irrazonable, la que no sabía tolerar. El ostracismo se hizo palpable. Los clientes de mi estudio de diseño, muchos de ellos traídos a través de los contactos de Alejandro, comenzaron a cancelar proyectos. No daban explicaciones, solo hemos decidido explorar otras opciones, que sonaba a excusa barata. Mi agenda, antes abarrotada, estaba ahora vacía, un desierto de citas tachadas y espacios en blanco. La soledad se cernió sobre mí como una manta pesada, asfixiante. Las lágrimas, que creí agotadas, resurgieron, pero esta vez eran lágrimas de rabia, no de pena. Intenté hablar con mi madre, Pilar, buscar consuelo, pero su reacción, aunque cargada de pena por mí, también venía con el fatalismo arraigado de su generación. Mi hijita, los hombres son así. Debes ser fuerte, pero también prudente. No agites el avispero más de lo necesario. Incluso mi hermana Sonia, cuyo antagonismo solía disfrazarse de indiferencia, se mantuvo al margen, observando mi desplome con una distancia fría, casi de complacencia silenciosa. En este naufragio, solo Javier, mi leal Javier, siguió siendo mi ancla, un faro en la oscuridad, el único que no huyó de la lepra social que ahora era Beatriz. Me miraba al espejo y veía un fantasma. Esqueletos de amistades y lazos familiares rotos me rodeaban. La humillación social era una cicatriz más en el alma ya lacerada. Pero cada día de aislamiento, cada gesto de desprecio, cada palabra hiriente, no me hundía en el abismo del que creyeron que no saldría. No. La furia, esa que había sido un frío escalofrío, ahora se convertía en una llama ardiente que consumía cualquier resto de debilidad. Ellos habían destrozado mi vida pública, mi reputación, mi paz. Habían elegido bando, el suyo, el del pobre Alejandro, el sacrificado, el dañado. Bien. Si querían ver a una mujer rota, un escándalo andante, una paria social, les daría mucho más. El rostro de Alejandra, su madre, el de la tía abuela, el de su hermana, todos retorcidos de falsa indignación, se grabaron a fuego en mi mente. Lo que no sabían era que este ostracismo, este rechazo absoluto, no era mi fin. Era mi reinicio. El aislamiento era mi campo de entrenamiento, el desprecio, mi combustible. La Beatriz que había sido, la que buscaba la paz, la que perdonaba, había muerto en ese fuego. La que quedaba, endurecida por la soledad y templada por la traición, tenía un único y claro designio en el corazón. Y nada, ni nadie, la detendría.